tardes, profesora. Buenas tardes, Cristina. Hoy tenemos que estar, claro, hablamos de Oscar Wilde y hablamos también de un diplomático excepcional como fue Luis Dionís. Estamos para el sillón Rosita. Estamos para el sillón Rosita. Con Josemi en el medio. Josemi, además, es puro dandismo, es un hombre elegantísimo. Es un gran representante. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos con la figura de Luis Dionís, que por supuesto es de Castilla y León, concretamente de Cantalapiedra. De Cantalapiedra, de Salamanca. Siempre hablamos de monarcas, de reyes, de reinas, de políticos, pero dejamos un poco de lado a los diplomáticos. Y esta tierra dio grandes diplomáticos, y uno de ellos fue Luis Dionís, que nació en Cantalapiedra. Su padre nació en 1762, murió en 1827, relativamente joven, en Madrid. Su padre era alcalde de Cantalapiedra, él nació allí, y bueno, su madre era de Ávila. Y bueno, es un hombre ligado a Salamanca y sobre todo a la diplomacia y a la escuela diplomática española, que era excelente, sigue siendo excelente, que era excelente. Estudió en Salamanca, letras y leyes, y bueno, pues enseguida comenzó su carrera diplomática con un tío suyo, José, en Sajonia, en Dresden. Empezó en 1788 a ser secretario de la embajada, aquí lo podemos ver, y a hacer una muy rápida carrera diplomática, siempre bueno, con nuestro querido monarca, que hace mucho que no lo citamos, nuestro felón Fernando VII, porque bueno, él fue monárquico, se fue con la familia real en 1808 a Bayona, siempre estuvo a su lado, hasta que es nombrado ministro plenipotenciario, es decir, embajador de España ante Washington. Y lo hace, bueno, se le nombra, se le da por fin el plácet diplomático, el gobierno de Washington, aquí lo vemos, en 1815, en un momento muy complicado para España y sus relaciones con América, y sobre todo porque comienza la etapa de los procesos independentistas en América, y sobre todo del virreinato de Nueva España, que era por límites. ¿Cuáles eran esos territorios del virreinato de Nueva España? El virreinato de Nueva España, aquí lo podemos ver en este mapa, llegaban hasta la actual California, eran las dos Californias, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana y la Florida. Donde ves la línea, qué pena que no tenga. Y una parte de Oregón. Toda esta parte, del río Mississippi, toda esa frontera es la que dejó con las independencias, es con la que se conforma el México independiente, el México de 1891. Y bueno, era un territorio enorme. Tanto California como Arizona, Nuevo México, no eran unos territorios a los que la corona les había prestado excesiva atención. ¿Por qué? No eran territorios que ya teníamos las minas de México y la potencia económica de México, de otras provincias mexicanas, y esos territorios estaban al norte, estaban muy alejados de la capital del virreinato y no estaban del todo colonizados, si lo entrecomillo. Entonces Texas, que es enorme, era un territorio entero del virreinato en España, de España. Era impresionante la magnitud, las fronteras, ahí lo podemos ver, las fronteras que llegaban hasta Oregón. Hasta Oregón llegaba la frontera. Es que es tremendo, es que vemos el mapa y es lo que hace. ¿Por qué conocemos a Luis Dionís? Porque Luis Dionís firma un tratado, que es el tratado Adams-Onís, para ceder la Florida Oriental y la Florida Occidental y parte del curso del río Mississippi a los Estados Unidos. Y además lo hace en unas circunstancias muy complejas, porque los insurgentes mexicanos están presionando mucho a Washington para que les apoye y para que sean reconocidos frente a España. En esos momentos esos insurgentes, bueno, querían la independencia y como tal. Pero la herencia territorial que deja España es hasta donde viene marcado en el mapa, impresionante, que luego terminará en 1848 con la guerra entre México y Estados Unidos. Es en 1800, la guerra es 1847, pero en 1848 cuando Estados Unidos usurpa cerca de 1,5 millones de kilómetros cuadrados a México.
bajando la frontera hasta el Río Grande. Estamos hablando de España tiene medio millón de kilómetros cuadrados, 1,5 millones, figúrense los espectadores la extensión del territorio que usurpan, aunque ellos le llaman Mexican Cession o Spanish Cession. Sí, no, de cesión nada, que me he cogido lo que me ha dado la gana y un poquito más, ¿no? Exactamente. Porque ese tratado, ¿cuáles fueron los términos de ese tratado? Bueno, fue un tratado de 16 artículos, donde bueno, Louis Dionís era un hombre muy inteligente, conocía muy bien Washington, los lobbies, porque ya había lobbies en aquel momento, y sobre todo el afán... Estamos hablando de finales del 19. No, esto es principios. Estamos en 1819. Claro, sí. Entonces, aunque se ratifica por ambos países en 1821, estamos en el segundo centenario de la firma de ese tratado, de la ratificación de ese tratado. Y bueno, lo que pretendía Louis Dionís es, de alguna manera, distraer al gobierno de Washington de esos territorios que eran California, Nuevo México y Texas, ¿no? Y centrarnos solo exclusivamente ahí. Conocía muy bien la diplomacia, se movía perfectamente entre los políticos y sobre todo en el momento de la firma del tratado está en el poder el presidente Monroe, que es el famoso presidente de la doctrina Monroe, esa doctrina de América para los americanos, donde Quincy Adams, que era el secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en aquel momento es el que firma con Louis Dionís ese tratado. Luego, Quincy Adams sería el 6º presidente de los Estados Unidos. Pero fíjate, ese tratado no sé de qué manera se hizo ni en qué términos, que parece que dio paso directamente a ese expansionismo. Sí, de alguna manera, por parte de Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos indemniza a España con 5 millones de pesos porque había una deuda. Bueno, es un poco complicado de contar. No tenemos tiempo, de los comerciantes españoles en la Florida. Pero sí, de alguna manera empieza con esa cesión, compra, empieza el expansionismo y sobre todo ese destino manifiesto primigenio de los Estados Unidos y hacia el sur. Para expandirse. Para expandir territorialmente, y de hecho lo hace desde el occidente de los Estados Unidos hacia el Pacífico, cruzando los Apalaches, y hace exactamente lo mismo hacia el sur. La doctrina Monroe, ¿en qué consiste? El firmante de este tratado en América para los americanos. ¿Y qué lectura tiene la América para los americanos? Pues una lectura muy interesante. No se permite, los Estados Unidos no permite la injerencia en asuntos del continente a potencias europeas. Y dice: británicos, franceses, vosotros a vuestros business, a vuestros asuntos. ¿Cuáles son? África, Asia, y España, cuidaros mucho porque nosotros vamos a apoyar de alguna forma a todas las independencias americanas que en esos momentos se están pueblos oriundos, ¿no? desarrollando, ¿no? Y la doctrina Monroe llega hasta el día de hoy, llega hasta John Fitzgerald Kennedy, hasta Reagan, en un intento de siempre estar presente como un faro de libertad y democracia a Estados Unidos en toda la región, en todo el continente latinoamericano. Claro, pero que todo es muy relativo, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo, pero que es imperialismo Estados, puro y claro, duro, pero que exactamente. el continente americano tampoco era de los que en ese momento decían América para los americanos. Ellos también llegaron de otro continente y se hicieron, y en fin. Exactamente. Y ellos siempre reconocen, por ejemplo, la ciudad de Jamestown en Nueva Inglaterra como la primera ciudad fundada en los Estados Unidos. Y no es cierto, porque actualmente con la Florida, y desde que se incorpora a la Florida occidental y oriental, la primera ciudad que se funda en Estados Unidos es San Agustín de la Florida, que está en la Florida. Claro. O sea, que es muy Pensacola, también se cede, todo, bueno, una posición estratégica, geoestratégica muy importante. ¿Y nosotros opusimos? No, de tal forma que Louis Dionís fue mal visto, un poco mal visto, y se refugió en Cantalapiedra. Y él escribió un memorial. ¿Mal visto por quién? Porque de alguna manera, como entregar, se había entregado demasiado fácilmente esos territorios, cuando es todo lo contrario, porque Louis Dionís hizo un trabajo escrupuloso de diplomacia, se dedicó a levantar, a cartografiar la zona, a levantar límites, a ver papeles desde que los españoles, los castellanos ponen un pie allí. Era un hombre muy meticuloso. ¿Tú crees
extraordinariamente meticuloso. En vez de tratarse de nuestro país, se hubiera tratado de cualquier otro. Eso es historia ficción, Cristina. A ver. Es que hay veces que me siento tentada a preguntarte, ¿hubiera cambiado la historia de parte del continente americano? Es interesante, porque cuando decimos América para los americanos, al día de hoy, en el continente americano, muchas potencias europeas, como Gran Bretaña o los Países Bajos, tienen colonias. Incluso la Commonwealth tiene una parte, un sesgo semicolonial o de pleitesía hacia la monarquía británica, ¿no? Los británicos tienen posesiones en el Caribe, la Guayana francesa es de Francia, las islas del Caribe como Bonaire, las Antillas holandesas son de Holanda. Belice, por ejemplo, es la antigua Honduras británica, está ahí como un estado tapón en Centroamérica. Es muy interesante, pero a eso sí. ¿Qué pasa? Que los mexicanos insurgentes se aprovechan un poco de esto, pero les va a costar muy caro, porque en 1848 los Estados Unidos entran y arrasan con todo ese territorio, y la frontera la bajan a la frontera que conocemos hoy en día, pero en esos estados se hablaba español, en esos estados había misiones, en esos estados había presidios. Oye, qué tema más interesante, tienes que ahondar un poquito más, incluso hacer ciencia ficción. Historia ficción, pero es verdad, hay que a veces pensar, porque todo es relativo, claro, en la historia y en la política todo es relativo. Todo es relativo. Gracias, profesora Izaskun Álvarez. Un placer. Un auténtico placer. Gracias. La figura hoy de Luis Dionís, al que rendimos homenaje, una figura castellano-leonesa de Salamanca, Luis Dionís.